Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paule. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidos otra vez a otro capítulo de No Somos Unicornios y hoy traemos un tema muy diferente a la vez pasada que les platicamos de chismes. Ahora vamos a hablar más bien de tropos que nos gustan en la ficción, bueno, de tropos, concretamente de uno que nos gusta mucho en la ficción y de por qué resulta tan atrayente y de nuestras grandes frustraciones con cómo las editoriales sobre todo se han un poco apropiado de él, bueno, el mundo normie se ha un poco apropiado de él, quitándole todo significado, pero ya hablaremos de eso. Entonces quizá puedan adivinar a qué me refiero si nos conocen un poco, y si no, pues hoy vamos a hablar de los enemies to lovers, por qué resultan tan atrayentes a la hora de buscar como cosas culturales, libros, películas, series, etcétera. ¿Por qué son tan interesantes algunas veces? Y porque los leemos, buscamos, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría llegamos a saber que enemies to lovers como tropo es algo que existe gracias al fanfiction, en ese slang de fanfiction, y de repente ya el mundo lo usa para todo, pero pues para explicarles así más a fondo qué es exactamente, pues está Raquel. Sí, bueno, pues el enemies to lovers es tal cual como su nombre lo dice, es de enemigos a amantes. Es decir, este tipo de dinámicas en las historias en la que dos personas empiezan siendo enemigos y a través de las circunstancias en la historia pues terminan en una relación romántica. Y como dijo Nea, es un término que nació más en el fanfiction, como en general ya muchos como tropos que se utilizan como en el nombre, no que no existieran ya previamente en la literatura o en las películas, en las series, sino que este término no se utilizaba. Fue a partir de que se empezó a usar en los fanfics que ya se utiliza, y ahorita la verdad es que lo utilizan para todo y hasta para lo que no es. Creo que esta idea de los enemies to lovers es algo que existe desde hace mucho. Esta frase hecha que existe de que del odio al amor solo hay un paso es como el ejemplo más grande de eso. Ahorita tiene una popularidad muy grande este término y supuestamente este tipo de historias. Y creo que, al menos a mí personalmente, el motivo por el cual me atrae y me gusta mucho el enemies to lovers es por la complejidad emocional que suele llevar este tipo de dinámicas. No sé, como toda esta tensión entre las emociones como contradictorias del odio y el amor, el sentir como esta atracción por alguien que odias está como, me parece muy interesante también por cómo muchas veces lo manejan en algunas historias, en los fanfics, más bien, que es como este sufrimiento que provoca el tener estas emociones, o también como las consecuencias de tener estas emociones por amar a tus enemigos. También me gusta mucho cómo me hacen sentir a mí personalmente, ¿no? Son emociones como con una intensidad como muy crecida y pues está padre. La verdad es que a mí me gusta mucho leer este tipo de cosas. Sí, suscribo todo lo que dijiste. Pero iba a agregar algo más. A mí sobre todo me gusta mucho la cuestión de la exploración moral que existe. Porque poner a dos enemigos en esta situación, entendiendo que tienen que ser enemigos, no solo estar en desacuerdo en un tema, pero en un mismo, digamos, bando. No sé, o sea, en un conflicto son personas que están en lados diametralmente opuestos de un conflicto y eventualmente van a acabar enfrentadas por X o Y razón. Es un tropo muy recurrido en fantasía o ciencia ficción porque son temáticas que justamente se prestan.
Entonces, entendiendo eso, porque luego como que la gente tiene sus delirios de tener enemigos, y en realidad tiene un hater en Twitter, entonces es como de tampoco. Entendido eso, es muy interesante como el dilema moral de poner a enemigos en esta situación, no solo en el punto de la atracción sexual, porque eso es algo muy interesante del Enemies to Lovers, como la tensión, sino justo como el dilema moral de entender a tu enemigo y en ese entenderlo, entender también que puedes como amar a tu enemigo, no sé, es algo muy interesante de explorar en la ficción y justo eso. Me gusta mucho, ¿no? Como este dilema moral de obligar a ver a alguien a quien detestas o obligar a ver a alguien que defiende algo que detestas o que defiende algo en lo que quizá estás de acuerdo, pero simplemente están en lados opuestos de todo. Y entender que entiendes a una persona así es muy, no sé, siento que hace la narrativa ciertos tipos de narrativa muy complejos y me gusta mucho. Sí, es que sí está muy cañón eso que mencionas, que también es de las cosas que me gusta. O sea, el hecho de que sean enemigos implica en que están en bandos diferentes de lo que sea, ¿no? O sea, esta cuestión incluso de ideas, de acciones, que muchas veces en algunas historias puede ser que en realidad el objetivo sea el mismo y que eso es lo que permite que después haya como un cierto entendimiento, pero en otras no, en otras siguen siendo súper opuestos y es justo esta como confrontación ante el, el tener que ver como la perspectiva del otro y tratar como de entenderlo un poco, aunque sea como para al menos poder tener algo con esa otra persona, que también me gusta mucho cuando no pasa eso, o sea, cuando es como puramente como muy dramático el asunto y que pues realmente nunca hay este entendimiento y entonces no triunfa el amor. También me gusta, la verdad, sí es un poco masoquista eso, pero en general me gusta más cuando sí hay como este encuentro, quizás no el hecho de que ya piensan de la misma manera, sino que hay como un punto medio en el que pueden llegar, existir, exacto. Entonces se me hace muy fascinante y creo que justo por esta idea de que esto es lo que a nosotras dos al menos nos gusta mucho, es por lo que nos frustra ciertas cosas respecto al uso del término en la actualidad. O sea, cada quien puede utilizar los términos, creo yo, y sobre todo, bueno, sobre todo porque el mercado editorial lo ha utilizado ya hasta el cansancio y como para, yo diría que sí, como para cambiar el significado de lo que es en realidad, pues actualmente ya como que encuentras el enemies to lovers con cosas que al menos en mi opinión no lo son. ¿A qué me refiero? Y es justo ahorita como el tema y creo que es realmente de lo que vamos a hablar aquí en el podcast, es como lo que vamos a discutir, y digo discutir porque no es porque estemos en desacuerdo, sino porque simplemente es como platicar, es esto, ¿no? La acepción de discutir, que es como de sacarle todo el jugo a un tema. Exacto. ¿Qué es eso? O sea, esta utilización del término de enemies to lovers para dinámicas de relación en la que empiezan, no sé, los protagonistas cayéndose mal. Eso no es un enemies to lover, que la persona de la que estabas enamorada, o sea, que odiabas, luego resulta que ya no lo odias y te enamoraste, no es el enemies to lovers. Tiene que ser tu enemigo. Y luego está la otra cosa que se confunde aún más y que yo entiendo que se confunda más porque también se acerca más a la definición, es el rivals to lovers, que es rivales a amantes. Y a mí sí me frustra mucho porque es como, por ejemplo, cuando en el momento en el que estás buscando historias y quieres encontrar un enemies to lovers y encuentras en la lista de enemies to lovers a Orgullo y Prejuicio y dices, ¿qué? O sea, ¿cómo Orgullo y Prejuicio? Orgullo y Prejuicio no es un enemies to lovers. El hecho de que al principio Darcy y Jane, y Elizabeth no se, no se soporten mutuamente y piensen cosas negativas el uno del otro, no lo hace un enemies to lovers. Porque una,
nunca son enemigos, solo se caen gordos. Y ya. O sea, es como el único. Nunca hacen nada como para Lastimar al otro. ir nunca hacen nada para lastimar al otro. Yo tengo una regla muy clara: si no hay intentos de asesinato, no es un enemies to lovers. Intentos de asesinato o algo similar, pero usualmente si no intentan asesinarse el uno al otro en un punto de la historia, no es enemies to lovers. Hay como excepciones, pero podemos hablar de ellas después. Pero para mí esa es como la clave, ¿no? Porque a veces simplemente se caen gordos porque uno es insoportable al principio de la historia y luego tiene desarrollo de personaje. O dos, son rivales y la rivalidad para mí tiene que ver más con competencia, con querer superar a otro. Sí. Como cuando dicen que Bakugo y Deku son enemies to lovers y yo, puta madre, no. 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 Son rivales. Son rivales, o sea, exacto. Son rivales y creo que eso es muy claro, ¿no? Su dinámica se basa en superar al otro o querer superar al otro o querer ser mejor que el otro. Son tan bellos. Pero ese es el punto, entonces sí digo, no, eso no es un enemies to lovers. Los rivales a amantes es un gran tropo también, pero no. Sí, es un gran tropo y es muy padre. Y también siento que este tipo de historias en las que pues al principio no se caen bien y luego se van cayendo bien, no sabría cómo definirlas, quizás, no sé. Creo que sí hay un nombre para ese tropo, sí, pero no es que sean enemies to lovers, simplemente no se caían bien. Y además siento que es algo que se usa muchísimo en las novelas de romance, que es súper común, es este elemento porque de nuevo es muy popular esta idea, ¿no? De que del odio al amor existe solo un paso, pero no sé, o sea, como que me frustra mucho. Es que de verdad, o sea, antes de grabar este podcast estaba pensando, porque más adelante les vamos a platicar, quizás no de recomendaciones, pero sí hablar sobre el tema. Bueno, yo sí les voy a dar recomendaciones de mis enemies to lovers favoritos. Y entonces me puse a buscar y literalmente en todas las listas que encuentras un montón de novelas juveniles que tengo muchas ganas de leer, por cierto, pero que se clasifican de esa manera y todas son básicamente esto, es que no soportan al protagonista masculino, las protagonistas, y después se van dando cuenta de que no es el mamarracho insoportable que creían, sino una buena persona que solo no sabe expresarse adecuadamente o un triste hombre con un pasado. Y lo digo así porque la mayoría de estas novelas son hetero, digo, también hay algunas novelas que están clasificadas como enemies to lovers que no tienen relaciones hetero, pero en su mayoría de las que vi sí son así, y entonces por eso hablo así, en esos términos, pero básicamente es eso, que no es como, es que estos no son enemigos, puede ser, por ejemplo, me da mucha risa, porque por ejemplo, cuando estaba pensando en recomendaciones, pensé en Carrión, de Raymond Rowell, que como estirando mucho el término, quizás podría considerarse un enemies to lovers, porque el protagonista piensa que su compañero de cuarto lo quiere matar y piensa que pues son como son némesis, ¿no? Así es como su enemigo jurado, cuando no es así, o sea, solo se lo estaba haciendo en su mente. Entonces podría ser como un enemies to lovers, not really enemies to lovers, pero estaba como, ya no sé. One-sided enemies to lovers. Como one-sided enemies to lovers. Y eso sí podría considerarse un enemies to lovers, ¿no? Porque al final sí es como, bueno, era tu idea, pero luego está, y perdón porque, o sea, que dé ejemplos también, o sea, créanme que no es que tenga nada en contra de esta historia, porque ni siquiera la he leído y la quiero leer, pero por ejemplo, usan mucho la hipótesis del amor para hablar de enemies to lovers. Y hasta donde tengo entendido, el protagonista masculino solamente le cae muy mal a la protagonista femenina y ella lo considera como su rival porque, no me acuerdo si es en la hipótesis o es en el otro libro de Eli Hazelwood, ahora que lo pienso o los estoy fusionando en mi mente, pero es solamente como su rival en académico. Entonces, es como... Tengo una teoría. Eso no es... Ajá, yo también tengo una teoría, o sea, es que esa historia nació de un fanfic Reylo, y Reylo sí son enemies to lovers. Sí. Pero ese AU específicamente, Reylo, del que nació, ya no son enemies to lovers. Exacto. Le quitaste
punto enemies to lovers. Ajá, Y no creo que importara de qué libro de Alice Hasselgood estuvieras hablando, porque todos sus libros son Raylo. sí. Entonces, sí es muy frustrante, como que esta confusión para mí. Y pues sí, ya no sé qué más decir. Paz. Sí, yo creo que sí tienes que respetar los términos que usas, y yo creo que las editoriales usando enemies to lovers al final solo se hacen un poco de daño. No sé, tengo muchas teorías, voy a ir en orden. Yo creo que sí tienes que respetar los términos que usas y lo que significan, porque si no, de otra manera es muy difícil que la gente pueda encontrar las cosas que le gustan. Y eso implica respetar que si no estás escribiendo un enemies to lovers y solo son rivales, no usar enemies to lovers, etcétera, porque pues es un punto de que cuando buscas tropos específicos para leer, cosas que te interesan basados en tropos específicos, porque sí es muy frustrante ir a una lista y que te digan que Orgullo y Prejuicio es enemies to lovers, que te digan que los Bakudekus son enemies to lovers, que te digan que ay, ¿qué otro ejemplo hay? Estoy intentando como acordarme de ejemplos así súper, súper claros que me imagino. Pues La justo el de la hipótesis del hipótesis del amor. amor o... Eh, los de acotar también. no estoy, o sea, solo leí el primero de Una corte de rosas y espinas, pero además de que es aburridísimo, y lo digo o sea, a mí me parece bien que a la gente le guste, solo creo que es aburridísimo, que no me lo recomiende nunca. No es un Enemies to Lovers ni nunca lo fue. Ay, es que solo se me ocurren cosas súper mainstream. También, por ejemplo, cuando preguntas por BL, te dicen que cualquier cosa es Enemies to Lovers. O sea, yo me acuerdo que hay alguien que juraba que la adaptación live action de Modao Sushi de Untamed era en Enemies to Lovers. Yo. ¿Qué cara se lo vieron, no? O sea, podríamos hablar que en cierto punto de la historia son un poco rivales. Están en bandos distintos. Y en otro punto de la historia, cuando están en bandos distintos, funcionan más como star-crossed lovers, porque no es que sean enemigos, nunca actúan como enemigos a pesar de quedar como en bandos distintos. También que ese es un punto importante, ¿no? Pues hay que actuar como enemigos. Entonces es como y juraba que era enemies to lovers. Yo estaba así cuando vi la serie, ya mucho después, porque en ese entonces no tenía ni contexto de que era de Untamed, me quedé muy confundida con esa situación, ¿no? Entonces, pero yo tengo una teoría de por qué creo que pasa eso. Cuando yo empecé a leer fanfiction, el Enemies to Lovers era súper recurrido y había mucho Draco Hermione, voy a hablar de eso un poquito, habría mucho Draco Hermione que o era Rivals to Lovers o era Enemies to Lovers, dependiendo del punto de la historia el punto de la historia en el que lo estuvieran ambientando o por qué no. Y creo que es una pareja que en ese fandom en específico podía ser las dos cosas, o rivales o enemigos, dependiendo de en qué punto de la historia lo ambientaras, cómo quisieras ambientar tu historia, etcétera, 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 etcétera. Y muchos de ellos sí eran enemies to lovers y muchos de ellos eran rivales. También pasaba un poco con el Drarry, porque creo que son parejas que se prestan a ambas cosas, según el punto. Pero no voy a hablar, no me voy a meter tanto en cómo funciona ni nada, sino que yo recuerdo que en esos tiempos, de repente, en algún punto, empezó muy fuerte un discurso llamado, ay, pero es que ¿por qué quisiéramos leer ese tipo de romance en el que son enemigos? Porque es muy interesante. Pero empezó como este tipo de discurso, o como este tipo de, es que no me puedo imaginar que dos personas se amen si pasan estas cosas. Y muchas personas empezaron como a descafeinar el asunto dentro de muchos ships en los que ocurrían este tipo de dinámicas, como, ay, es que sí me gusta el ship, pero no me gusta esto. Y es como de... es lo que hace más interesante al ship. No, no es que sea lo que hace más interesante, pero no puedes quitarle, por ejemplo, no puedes quitarle a Draco Malfoy que le diga sangre sucia a Hermione. Con todo lo horrible que es que le diga eso, no puedes simplemente ignorar eso porque es muy parte de su personaje y es como de ya no estás escribiendo parte de ese personaje.
te gustó, o sea, yo entendía que era porque les gustaba físicamente Tom Felton. Y no querían, No las culpo. yo tampoco las culpo, pero es como, y no quieres lidiar con esta situación en la que tienes que arrastrar a un personaje por la mugre hasta que se redima. Draco. Pero bueno, dejando de hablar de Harry Potter porque no es mi tema favorito, solo estoy usándolo de ejemplo porque es algo que viví como todo este discurso de, ay, pero es que, ¿por qué quisiéramos leer ese tipo de romance? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Ay, es que, ¿por qué apoyamos ships no sé qué? Y es como de que empezaron como a ver, a justificar sus principios morales en los ships, lo cual es un poco problemático. No me voy a meter en esa discusión de anti versus pro ship, pero ahorita, porque no es como de lo que estoy hablando tanto, sino como que empezaron a justificar sus posiciones morales en los ships, ¿no? O sea, buscar buenos ships te hacía buena persona también, y buscar malos ships te hacía mala persona o necesitar terapia o whatever. O sea, creo que todos hemos visto ese tweet totalmente desubicado en cualquier fandom. Dice, si te gusta X ship, ve a terapia. Siempre es un enemies to lovers. O un rivals to lovers cuando la cosa es más delusional todavía. Pero en general siempre es un enemies to lovers. Entonces, yo creo que empezó como a descafeinarse porque a todo el mundo le gustaba el concepto de la complicación amorosa que eso podía sacar, a muchas personas, pero tampoco querían el problema de tener que ver a dos personajes de los cuales uno o ambos son potencialmente horribles personas y lidiar con las consecuencias de eso. Está muy interesante tu teoría. Yo ni siquiera la había pensado, pero creo que sí, tiene mucho sentido. Es como escribir personajes de esa complejidad. No digo que sea difícil para todo el mundo, hay gente que lo hace maravillosamente. Simplemente creo que en pos de contar historias más fáciles, no más simples, no más simples, solo más descafeinadas, sin the derogatory sense de que las editoriales quieren fast food para publicar. Incluso el romance trashy que se publica, incluso el romance trashy autopublicado necesita cierta complejidad, necesitas cierto respeto por narrar historias. Y resulta que en aras de llenar como todas estas estanterías, muchas editoriales y muchos fenómenos, como que quieren sacar historias en masa y que sean estas simples en el sentido de ver a sus lectores como medio mensos. Sí existe. No, la literatura basura también tiene como su punto, ¿no? O sea, también hay cierta literatura más trashy y también es entretenimiento y también hay mucha gente ahí adentro que tiene como respeto por narrar las historias, pero entre todo hay algo que es un sector que yo le llamo las fast food literaria. Y hay un chingo de libros mal categorizados en Enemies to Lovers en toda esa fast food, que del young adult, que del no sé qué, es como de publican en masa y usan el tropo para ver si pega y vende. No sé, y además lo hacen en historias que no abordan realmente la complejidad de lo que están haciendo, porque son, no sé, son como moldes prehechos, no sé, es rarísimo. Y hace mucho que no leo nada de ese estilo porque me cansé, me aburrí de que todo fuera lo mismo. O sea, yo creo que si leíste Crepúsculo, leíste otros 50 libros que salieron después de Crepúsculo porque todas las editoriales querían colgarse de Crepúsculo. Sí fuimos. Y así pasó cuando dio el boom al mainstream el Enemies to Lovers y además terrible. Entonces yo creo que esa es mi teoría. Yo creo que pasa por una idea de la sobreproducción y no cosa de los escritores, porque se nota que hay escritores que disfrutan la idea, que en todo tipo de cosas que estén escribiendo lo disfrutan, pero yo creo que pasa también más por las editoriales que dicen, quiero esto, lo quiero ya para ayer, para antier. Sí, pues sí. ¿Tú cuál fue el primer Enemies to Lovers? O bueno, el primero que recuerdas, o igual y no era Enemies to Lovers, pero ¿qué fue lo que te dijo decir así como de, esta cosa me gusta? No fue un libro. Estoy acordándome de cuál fue exactamente el primero, pero probablemente fue
Dormiens de Driade en el fandom de Harry Potter. Ajá, Y estoy pensando si califica como Enemies to Lovers. No estoy segura de si se califica tanto. Su principio sí. Yo creo que el que más califica es Lija y Terciopelo, que ya no me gusta tanto, pero fue el primero que dije, esto suena interesante. Y era Dramione. Por eso hablé de eso, porque fue el primero que vi y fue donde vi el fenómeno de esta situación. Que también caí en esa trampa, ¿no? Como de que necesitabas buena representación del romance. Y it's weird, ¿no? O sea, creo que finalmente también caí en esa trampa eventualmente. La verdad, yo no me acuerdo. O sea, yo puse esta pregunta, yo tampoco me acuerdo. De lo que sí me acuerdo, y es algo que pues no pasa en realidad, era de que cuando estaba leyendo Memorias de Idún, que por mucho tiempo fue uno de mis libros favoritos, ya recientemente los volví a releer y pues no, ya no pueden entrar en esa categoría, pero sí fueron como muy importantes para mí en una época. Es que la dinámica que tenían Jack y Kirtash me interesaba muchísimo, porque se odiaban, porque incluso como racialmente había como un odio, digamos, como venido como de su naturaleza, pero además, pues sí, estaban en bandos distintos en muchos lados, pero como que todos los momentos en los que tenían que trabajar juntos por alguna cosa y tenían que llegar a acuerdos, y como este conflicto, sobre todo de Jack, de decir como de, Dios, odio a este tipo, pero no lo voy a matar. Se me hacía tan interesante esa dinámica y de nuevo lo confirmé cuando lo releí y creo que ahí fue cuando despertó como mi interés. Ya después ya no recuerdo, yo creo que ya después fue justo en fanfics que encontraba este tipo de dinámicas y era como de, esto está bien interesante. Definitivamente en fanfics, o sea, si vemos mis ships principales en este momento, o son rivals to lovers, que también me gusta mucho esa dinámica, o son enemies to lovers, o son dinámicas que pueden pasar por enemies to lovers, o pueden convertirse en enemies to lovers, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como los Star-Crossed Lovers, como estos... Sí. Que se aman, pero nunca pueden estar juntos. Y muchas veces es justamente porque están en bandos diferentes, como Romeo y Julieta, que es el origen del Star-Crossed Lovers. Ajá, y justo los Star-Crossed Lovers no son personas que actúen como enemigos, pero alguna clase de circunstancia los pone como en esa posición. Y, también es un tropo muy interesante, entonces de repente los puedes volver enemies to lovers en algún punto de la historia, pero no necesariamente lo son y como que también verlos categorizados adentro de es como cansado. Cansa. Pero bueno, ¿tienes alguna recomendación? Estaba pensando y sí. Yay. Bueno, estaba pensando y sí, yo creo que puedo conseguir 2 si busco lo suficiente. Usualmente nada más me gustan en fanfiction porque es muy difícil explorar es muy difícil explorar cuando la historia no está dispuesta como para, o sea, como que no es el punto de la narrativa. Entonces, como te puede gustar muchísimo un ship por el potencial, pero la narrativa no va por ese lado y también es como que muy válido. Entonces, como que acá hacen los fanfics. Bueno, estaba pensando en Till the End of the Moon, que literalmente además la novela original de ese drama acaba de salir en primavera, creo que fue de los estrenos de primavera o verano de Tencent. Es total, completa y absolutamente enemies to lovers y lo hace como que todavía más marcado. El drama como que tiene que controlarse un poco porque es un drama chino y censura. Pero es súper interesante ver cómo de verdad, la misión de la protagonista es matar al protagonista, porque si no, de otro modo se va a convertir en el dios demonio. Y eventualmente el dios demonio va a acabar con toda su familia y con todas las sectas de inmortales del mundo. Entonces es como es su enemigo. Justo cuando regresa en el tiempo como al pasado, descubre que su vida pasada es su esposa. Y el tipo solo se casó con ella por cierta conveniencia, porque antes de convertirse en el dios demonio era un príncipe cautivo
de otro reino y se casa con ella como para que lo dejen salir del palacio, pero en realidad tampoco le gusta a ella y son muy claramente enemigos y se ponen el pie, pero por cosas de este personaje que en realidad como nace con un hueso demoníaco, pues no puede sentir nada, o sea, como que su corazón está... sí, como que en su corazón solo está el hueso demoníaco, entonces no puede sentir nada. Está muy interesante ver cómo, ajá, solo como que puede sentir resentimiento y las cosas que se le asocian a la maldad. Entonces está interesante porque realmente se pone en el pie muchas, muchas veces a través de varias vidas. Pero justo en esa vida en particular son enemies to lovers, no, en las otras no lo son precisamente. Entonces está bueno. Sí, me da risa porque justo es como que nuestras obsesiones actuales justo son de enemies to lovers, porque pues tú tienes Till the End of the Moon, Till the End of the... Y yo tengo mi obsesión con Avatar of Sentai Brothers, justo por Momoitaro y Sonoi, que son el protagonista y el villano principal. Y se me hace bien interesante porque, bueno, esta es una serie, ya les hablé justo, creo que hace 2 podcasts en la parte de las obsesiones, pero es una serie como tipo Power Rangers. El protagonista, Momoitaro, desciende de una familia que peleaba contra los Nouto, que son como los villanos, que son los seres de esta otra dimensión. Y el líder de los Nouto, que está ahí en la Tierra, Sonoi, pues es su enemigo. Pero me gusta mucho porque ellos se conocen sin saber que son enemigos, o sea, más bien sin saber la identidad del otro, porque cuando pelean están como transformados, disfrazados. Entonces, se conocen y se hacen amigos y conversan y como que se reconocen como mutuamente, como que los admiran mutuamente. De hecho, hay una parte en la que Sonoi le dice a Momotaro que es su esperanza en la humanidad. Y, y cuando se dan cuenta de que son enemigos, pues les duele a ambos porque pues deben de pelear. Y me gusta mucho porque es un enemies to lovers muy bien hecho y curiosamente no se odian. O sea, ya sé que hablé de que parte de lo interesante de todo este asunto era este conflicto de emociones, pero es que este conflicto de emociones existe, pero justamente es por lo inverso, es porque se estiman mucho, o sea, no sé si vaya a ser canon o no, lo dudo, pero se estiman mucho y se admiran mutuamente, pero pues son enemigos. Entonces, cuando se dan cuenta que son enemigos, deben pelear y deben de matarse mutuamente. Y es tan sabroso este saborcito de sufrimiento, conflicto. Y me gusta mucho. Totalmente. Ajá. Es un... Recordaste mucho a una cosa, pero sigue. Muy bien. Bueno, entonces sí, pues ese y tu otra recomendación. Sí, estaba pensando en eso y luego se me fue la idea. Espérame, déjame unos segundos. Es que mi cerebro se fue a que estoy escribiendo mi fanfic de Final Fantasy y ese es un gran Enemies to Lovers, que no es canon. Pero sí, tengo otro que sí, que no implica que ya conozcan el fandom y que sea... La primera temporada de Eneas es un Enemies to Lovers. La segunda ya no, porque él encuentra a los protagonistas en otra situación. Pero la primera son enemies to lovers, genuinamente no son rivales, o sea, Horus es Horus. Horus, el hijo de Osiris, es como el retelling de cuando Horus llega y reta a Set por el trono de Egipto, y creo que todos sabemos más o menos ese mito, pero pues aquí la autora lo agarra como que por otro lado y explora un poco más al personaje de Set, y en esta casa todos odiamos a Osiris, pero pues efectivamente durante gran parte de la historia Horus y Set son enemigos, aunque Horus realmente intenta comprender como a Set y todo, pues le está ayudando como a su mamá a vengarse también, no sé, la verdad es que es como complicado porque es en verdad una historia donde todo se queda en familia, y lo de todo se queda en familia es una familia que tiene un sótano lleno de basura y toda la basura es culpa de Osiris. En esta casa odiamos a Osiris, pero sí es una historia sobre la Eneada y sobre justo esta parte
la historia en la que Seth y Horus son enemigos. La segunda temporada no son enemigos y Horus realmente está intentando como ayudar a Seth, etcétera, pero pues son otras las circunstancias. Entonces esa, y eso porque la vi ahorita y recordé que también existe esa. Y creo que ya no recuerdo exactamente. Ya recordé en la que estaba pensando. Solo estaba abriendo así mi lista de reseñas y ya llegué como a la que era. This is How You Lose the Time War es uno de los grandes enemies to lovers, pero Güey, sí. esa, no sé cómo no lo pensé, es la mejor de todas, pero bueno, si quieres tú lo das. Voy a yo platicar de Peter Darling, de Austin Chant, que es la historia de Peter Pan, que regresa a Nunca Jamás después de muchos años de haberse visto obligado a vivir nuevamente en nuestro mundo en Londres. Y en esta historia Peter es un chico trans, digamos, cuando era chico era Wendy y pues me gusta mucho cómo maneja esa historia, o sea, es como mucho, pero es un romance de Peter y Hook. Y me gusta mucho porque yo tenía como un mucho conflicto, dije como, bueno, vamos a ver qué tal, cómo desarrollan esto, porque pues al final, pues en la historia original Peter es un niño y Hook pues no lo es, pero aquí ya Peter no es un niño y la manera en la que manejan la dinámica entre los dos personajes, el hecho de que pues sí, cuando Peter llega pues sigue siendo su enemigo y todo, pero después se ocurre un accidente y se ven obligados a colaborar. Pues me gusta mucho cómo desarrolla toda esta parte de por qué eran enemigos y de cómo pueden ahora ya no serlo. Y me gusta. Bueno, y ahora sí iba a dar la mía. This is How You Lose the Time War, así es como se pierde la guerra del tiempo. Es uno de los grandes enemies to lovers bien hechos de la historia reciente. Es maravilloso. De Amal El-Mohtar y Max Gladstone. Sí, de Amal El-Mohtar y Max Gladstone. Es una novela epistolar de dos viajeras en el tiempo que pertenecen a facciones diferentes o a bandos diferentes durante la guerra del tiempo. Y son enemigas, pero se van dejando como que cartas, se van dejando cartas en distintos como puntos de la historia, como escondidas, y se las van respondiendo. Es azul y rojo. Azul y roja, no sé cómo está traducido, lo leí en inglés. El caso es que justo esta parte de las cartas explora la idea de entender a tu enemigo y entender que es tu enemigo, o sea, entender que es tu enemigo y saber por qué lo es, pero no por eso no entenderlo o no verlo como en su humanidad total. No sé, es súper interesante porque justo lo único que tú ves de ellas nunca las ves interactuar, al menos durante una gran parte del libro, lejos de dejarse las cartas. Entonces, lo único que ves es cómo van encontrando la carta de la otra, la leen y la responden, ¿no? Entonces, tienen una relación epistolar muy, muy interesante y es un gran libro. Es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, definitivamente, y un gran enemies to lovers llevado de una manera excepcional. Y pues ya que estamos con sáficas, justo el libro que te decía que como que no es que sean precisamente enemigas, porque pues están en el mismo bando, digamos, es el de Gideon la novena, de Tamsin Muir. Este libro conocido también luego como las lesbianas, no sé por qué les decían lesbianas en el espacio, si no es precisamente tal cual, pero bueno, en este libro Gideon y Harrow ambas pertenecen a la novena casa de como una sociedad, de como un imperio espacial en la que hay nigromantes y es como una cosa bien loca e interesante. Pero Gideon odia a Harrow porque Gideon de alguna forma es prisionera de la novena familia y la intenta matar muchas veces, o sea, al principio de la historia, de hecho previo a que comienza la historia, y cuando intenta escapar de la novena casa como para convertirse en soldado,
le impiden escapar y le ofrecen un trato de ir a una competencia entre los nigromantes de las casas, de todas las casas principales, para convertirse, digamos, como en el nigromante hechicero. Tiene un término específico, pero para el emperador. Y cada nigromante necesita llevar como a su caballero que los cuide y los custodie y los ayude a pasar las pruebas, porque pues físicamente no son muy fuertes los nigromantes. Entonces, pues ella, a cambio de su libertad, ¿no? Entonces ella accede a ir a proteger a Harrow a pesar de que la odia. Y siento que ahí es como quizás no son precisamente enemies to lovers, ya que lo pienso en realidad, pero sí existe este odio y enemistad al principio, y es mutuo, también Harrow, pero pues se va transformando en la historia. No sé, ¿tú dirías que es enemies to lovers? No va. No, o sea, creo que tiene potencial de serlo en el fanfic. Sí. Sí. Y luego está el otro enemies to lovers, que no es, que sí es enemies to lovers porque sí son enemigos, pero de nuevo siento que por el tipo de cómo se va desarrollando la relación y la dinámica tampoco debería clasificarse como enemies to lovers, pero no sé, que es el de príncipe cautivo, de si es Pacat. Yo creo que ese es otro tipo de dinámica completamente diferente. Ajá, yo también siento. No, entonces, sí, otro tipo de tropo, pero sí lo veo más cerca del enemies to lovers que la hipótesis del amor. Ajá, exacto, yo también. Pero bueno, entonces ya no tengo más recomendaciones. Luego pensé también, pero ese ni siquiera lo terminé de leer porque me hartó, pero el de Shatter Me. Es horrible. Pero ese sí es Enemies to Lovers, ¿no? Pero uno muy malo, sí. Sí, no lo iba a recomendar, solo recordé que existía. Sí, ya, o sea, que yo recuerdo que todavía me guste así a simple vista, creo que no. Bueno, Trigun Stampede es Enemies to Lovers. Ay, lo quiero ver, tengo muchas ganas. No necesariamente porque tengan visiones de la vida. Bueno, sí tienen visiones de la vida diferentes, pero esa no es la razón por la que son enemigos, al menos en esa parte de la historia. Porque creo que ya después, o sea, cuando animen, como creo que el resto del manga ya no es como que la misma historia, entonces no creo que su dinámica sea ya la misma después de lo que pasa en esta temporada, pero creo que Trigun Stampede es Enemies to Lovers, en el sentido de que también puede ser enemies and lovers, porque tienen unas circunstancias de vida muy particulares. Pero son dos, pero tanto Bash como Nicholas Wolfwood se entienden, se entienden muy bien. Es muy interesante pensarlos como enemies to lovers, porque digo, definitivamente Bash es un pacifista y no creo que sea enemigo de nadie. Pero Nicolás sí tiene como ahí un asunto con Bash que no es su asunto, ni siquiera, pero está interesante poder pensarlos como enemies to lovers. No creo que llenen el tropo al 100%, pero tampoco creo que nada te va a llenar ningún tropo específicamente al 100%. Solo creo que lo cumplen por ahí. Sí, tengo muchas ganas de ver ese. Y ahorita estaba pensando, justo por lo que dijiste, que Momotaro y Tsunade también podrían acabar siendo como enemies and lovers. De hecho, creo que ya lo son, porque aparte es que de verdad tengo muy grande el brain rot con ese ship específicamente, pero en general con Avatar Sentai Brothers. Pero el director de la serie dijo que cuando no lo dejan meter una escena más 18, porque pues no pueden meter escenas más 18, mete una de comida. Y una de las cosas de esa pareja es que tienen pendiente ir a comer juntos, porque pues Sonoi no es humano, entonces no ha vivido muchas experiencias humanas, y entre ellas comer un platillo japonés que Momotaro dice que es delicioso. Entonces, acuerdan que en algún punto van a ir juntos cuando venzan a su enemigo. Esto previo a que supieran que son enemigos, cuando venzan a su enemigo a comer juntos, y luego se enteran que son enemigos, entonces tienen pendiente ir a comer juntos, y es como subtexto de que en realidad tienen pendiente otra cosa, pero ya, perdón, ya,
eso es todo por el tema de hoy, creo. Creo que yo ya no tengo más recomendaciones, o sea, sí, tengo muchísimas de ships, pero pues de eso podemos hablar en otra ocasión. Sí, podríamos hablar como de nuestros ships enemies to lovers. Fast. No, y porque creo que ahí hay todo un tema de infantilizar un poco a las lectoras y a las fanfickers, no sé, tengo un asunto ahí, pero es para otro podcast. Anótalo. Sí. Sí. Bueno, pues llegamos al final de este tema, pero siguen las secciones nuevas y pues siguen sin llegarnos preguntas de ustedes, queridas escuchas, pero pues yo me inventé una. Por favor, pregúntenos cosas. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo último que screenshoteaste? Y bueno, en lo que abres tu galería, yo voy diciendo la mía. Fue la la escaleta para este podcast. Nada, no es cierto. O sea, sí es cierto, no es cierto. Pero en realidad lo último que screenshoteé que no fue eso fue... caray, ¿dónde está? ¿Dónde está mi carpeta de screenshots? Aquí está, se llama capturas de pantalla, lol. Ok, ya vi que fue el último que screenshoteé. Fue... Es que ya vi que screenshoteo puras cosas de trabajo, entonces ya, qué aburrida mi respuesta, pero lo último que screenshoteé fue... A ver, no es cierto. Sí, es cierto. Sí, fue una página de una presentación que estaba armando. Qué aburrido. Qué terrible. El mío es un meta muy largo sobre Chuaning. Y lo screenshoté para no olvidarlo. O sea, también le di reblog en Tumblr, pero se sabe que yo nunca reviso bien mi Tumblr, entonces lo reblogué y lo único que puedo decir es que es un meta donde la primera frase que elegí guardar de ese meta tiene que ver con que el Chuaning no es exactamente un personaje lawful good, sino que es un personaje que funciona de instead of rain, there is Moran. Su cerebro no existe, solo existe el man que le gusta. Sí. Está bien padre eso. Ahora quisiera tener screenshots interesantes, ¿no? Ya me puse a buscar qué fue el último screenshot, ¿no? De trabajo que tomé. Y fue fue un poema. Un poema de Irma Pinedo. Qué bonito. Y bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es tu obsesión del momento? Les dije Final Fantasy una vez, ya les dije Till the End of the Moon una vez. Una solo puede tener cierta cantidad de obsesiones al mismo tiempo. No es cierto, la obsesión de este momento se llama Guyun de Chapolanc. Me obsesiona ese personaje. Estoy obsesionada, o sea, ese Chapolanc es una novela de fantasía medio steampunk ambientada en China, la China imperial, y es una novela muy política sobre el imperio. Y Guyun es el mariscal del ejército. Y de verdad es un personaje súper bonito e interesante y nunca ha hecho nada mal en la vida, nunca hará nada mal en la vida. E incluso si hiciera algo mal en la vida, significa que esa era la opción correcta a tomar. No me importa. Ya sé. Lo quiero mucho. Además es un personaje que está medio ciego y medio sordo y tiene muchas issues con ello, porque pues lo aclaman por ser el mariscal del ejército y el marqués, y la gente no sabe porque no lo pueden ver débil, entonces cree que la gente realmente lo quiere como por esa faceta suya. No sé, es muy terrible toda esa situación y yo lo quiero mucho. Es un personaje muy hermoso, la verdad. Yo también lo quiero mucho y lo aprecio. No me pegó como a ti, pero lo quiero mucho. Y mi obsesión del momento es culpa de tu esposa, Nea, de Tanit. Ghost y Soap, sí, de Call of Duty. Ok, hay un videojuego de disparar que se llama Call of Duty, Warfront, creo que se llama, o algo así, Warfare. Y tiene dos personajes que se llaman Ghost y Soap. Bueno, son como sus nombres clave, en realidad se llaman Johnny y... Ay, se me olvidó el nombre del otro dude. Pero bueno, el punto es que ellos son mi obsesión del momento.
específicamente, digo, me gustan mucho ver los fanarts y los fanfics. Todavía no me meto a ver el lore porque sí me mandó un montón Tanit de cosas de lore, pero no he tenido tiempo de meterme de lleno. Pero por lo poquito que sí alcancé a ver y todo, la verdad es que sí están súper interesantes los personajes y está interesante la dinámica incluso dentro del juego. Es como jamás pensé que me fuera a interesar un ship de un Call of Duty, porque yo sí llegué a jugar, creo que el 2 o el 3, no me acuerdo, que llegué a jugar y pues sí, era como de, pues un juego de disparar y ya, ¿no? De guerra, y sí tiene como su parte de historia, pero como, ok, y es mi obsesión del momento súper random, pero sí, bueno, eso y Momo y Taro y Sonoi, pero de eso ya les hablé muchas veces. Bueno, y eso es todo por este capítulo de No Somos Unicornios. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda dejarnos tu pregunta para la sección, pero también pues queremos saber qué historias de Enemies to Lovers te gustan, si estás de acuerdo con nosotras en nuestra afirmación de que la mayoría de los Enemies to Lovers, entre comillas, que se denominan así, no lo son en realidad, o estás en desacuerdo. También se vale disentir y podemos discutir y agarrarnos en los comentarios, nada, no es cierto, en Twitter, y pues nos estaremos, pues ya ya nos escucharán en el siguiente capítulo. Bye. Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod, donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!